Sean todos bienvenidos a este nuevo video y vamos a estar trabajando en este canal de Profe Luis Magarín un tema diferente a lo que son los temas que estuvimos realizando en otros videos, que es de sistema cuadrático lineal, como un tema general como ecuaciones cuadráticas en este caso. Pero aquí vamos a hacer este video algunos conceptos. Vamos a estar hablando de triángulo tanto como concepto. Vamos a ver los tipos de triángulo, tanto por sus lados, por ángulo. Vemos algunos teoremas y también vemos esos puntos que son notables del triángulo. Esto lo estamos haciendo para darle un poquito de tema diferente a ustedes suscriptores y así no se cansen solamente de ver las ecuaciones de segundo grado. En este caso, cuando estamos hablando de triángulo, nos estamos enfocando a una figura geométrica. En este caso, esa misma figura geométrica que tú puedes observar aquí como triángulo, tenemos como definición que es una porción limitada por tres rectas. Es decir, que cuando se cortan tres rectas, en este caso, cuando se cortan esa línea L1 y la corta otra línea 2, ahí está formando un punto. Pero cuando cruzo otra línea, en este caso L3, formarían tres vértices a lo que le llamamos hoy en día triángulo. Recuerden que el triángulo está formado por tres vértices y esos vértices entonces serían el vértice C, el vértice A y el vértice B. No importa el orden que tú lo digas, lo importante es que son tres vértices. En este caso, aquí podemos observar que los vértices no están en orden: el vértice B, el vértice A, el vértice C. Y los lados, recuerden que una figura geométrica tiene lados. En este caso tenemos el lado. Déjame aquí mostrarte el láser para el mouse. Aquí podemos ver los lados. Tenemos el lado CB, que sería el lado desde C hasta B. Tenemos el lado desde C hasta A y el lado desde A hasta B. Y eso es lo que forma un triángulo. Tres líneas que se cruzan y esos tres puntos le llamamos vértices. Ahora, dentro de eso existe una clasificación de los triángulos. Recuerden que la clasificación de los triángulos están orientados a la clasificación por su magnitud, que viene de sus lados, y por la magnitud de sus ángulos. En este caso, vamos a hablar de la magnitud de sus lados. Y el primero que vamos a estar tratando aquí es el triángulo equilátero. Recuerden que el triángulo equilátero, así como su nombre lo dice, equilátero, son aquellos triángulos que tienen sus tres lados iguales. En este caso, si es este lado, desde C hasta A, mide 3 centímetros, por lo tanto, entonces podemos decir que todos sus lados son iguales. ¿Por qué? Es un triángulo equilátero. Es decir, que desde A hasta B mide 3 centímetros y desde B hasta C mide 3 centímetros. También tenemos otro triángulo, que es el triángulo isósceles. Recuerden que los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales. En este caso podemos observar aquí, este mide desde A hasta C mide 4 centímetros, desde A hasta B tiene 4 centímetros y podemos observar que tienen dos lados iguales y un lado diferente, por lo que entonces podemos decir que es un triángulo isósceles. Aquí tenemos una nota que nos dice, tiene dos lados iguales y uno diferente. Así también tenemos el triángulo escaleno. Estos tres triángulos que te estoy mostrando son por sus lados. Tenemos el triángulo escaleno, es un triángulo como así su nombre lo dice, escala, y es aquel que todos sus lados son totalmente diferentes. Podemos observar el lado desde A hasta C, que mide 2 centímetros, en este caso 2. El lado desde A hasta B mide 3 y el lado desde B hasta C mide 4. Por lo tanto, entonces puedo concluir que el triángulo escaleno, sus lados son diferentes. Asimismo, como tenemos estos tipos de triángulo por sus lados, también tenemos otro tipo de triángulo por sus ángulos. Y el primero de ellos es el triángulo rectángulo. Mayormente tú, como estudiante, siempre has escuchado en la secundaria y también en la misma universidad, cuando un triángulo rectángulo es cuando tiene un ángulo recto. Pero si tú no sabes identificar dónde se encuentra ese ángulo recto, entonces aquí te voy a enseñar.
Recuerden que este ángulo de aquí es un ángulo agudo. Este ángulo aquí mide menos de 0 grados, más de 0 grados, menos de 90 grados. Este también mide lo mismo, por lo tanto, un ángulo recto es esto. Esto que estuve aquí, estas dos líneas así, de esta manera, es un ángulo recto. Por lo tanto, entonces, un ángulo recto es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Recuerda siempre, triángulo rectángulo, siempre y cuando tenga un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Así como también tenemos los triángulos rectángulos, están los triángulos que son acutángulos. Los triángulos acutángulos son aquellos que sus tres ángulos son iguales. En este caso, este ángulo aquí puede medir 60, este ángulo puede medir 60 y este ángulo puede medir 60, por lo que es un triángulo ocutángulo. Ese es el concepto de ocutángulo, que todos sus lados, todos sus ángulos, en este caso, son iguales. También tenemos el triángulo obtusángulo. Asimismo, como hay un ángulo obtuso, que recuerden que los ángulos obtusos miden más de 90 grados y menos de 180 grados, asimismo existen los triángulos obtusángulos, porque son aquellos que tienen un ángulo obtuso. Y aquí está marcado el ángulo obtuso, donde el ángulo B nos dice que mide más de 90 grados. Y aquí hay una nota que nos dice que tiene un ángulo obtuso, como que estuve diciendo anteriormente. Ahora, vamos a ver lo que son esas rectas y puntos notables de un triángulo. Recuerden, tenemos rectas que pasan por un triángulo y esos puntos donde cruzan esas tres rectas que pasan de sus vértices del triángulo tienen un nombre. En este caso, vamos a trabajar con la altura. Aquí la altura nos dice es un segmento perpendicular trazado desde un vértice del triángulo opuesto, es decir, del vértice al lado opuesto. Es decir, si tengo este triángulo, un triángulo ABC, y si trazamos una altura H1, observamos, trazamos otra altura desde B, H2, y trazamos otra altura desde C, H3, este punto donde se cortan esas tres alturas se define como ortocentro. Ese es el punto desde donde cortan esas tres alturas. También tenemos este triángulo que es rectángulo, observamos que es un triángulo rectángulo, y si trazamos aquí, vamos a asumir que esta distancia es 4. Es decir, si esta distancia aquí es 4, podemos tener un punto, si trazamos este punto aquí, que estoy colocando el cursor, y si divido esto, entonces tendremos aquí 2 y 2. Y si desde ese punto medio yo trazo una línea hasta este punto C, hasta este punto C, si también trazo desde el punto B hasta la mitad del segmento de A hasta C, hasta aquí, trazo otra línea y trazo también otra línea desde el vértice A que pase por este punto de corte hasta llegar aquí a la mitad, entonces a eso es lo que le llamamos mediana. Ahora, la mediana se denomina al segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Es decir, el punto medio de BA está unido al vértice del opuesto. Es decir, este vértice desciendo, este vértice uniéndose al lado opuesto, lo opuesto lo que le queda de frente, pero en el punto medio. Así ocurre el punto A, el vértice aquí unido al punto medio de BC. Y este punto aquí tiene un nombre que le llaman baricentro, que es el punto donde se cortan las tres medianas. Ahora tenemos también otro triángulo donde vamos a ver lo que son la bisectriz. La bisectriz son rectas que dividen dos ángulos iguales a un ángulo interior del triángulo. Es decir, que si trazamos una línea que divide este ángulo en dos partes iguales, así como lo pueden ver, recuerden que si este ángulo aquí mide 30 grados, mide 60 en este caso, vamos a suponer que mide 60. Si mide 60 el ángulo completo y cuando yo trazo una bisectriz lo divide en dos partes iguales que viene siendo 30 y 30 grados. Así trazamos otra bisectriz desde el ángulo B y trazamos otra bisectriz desde el ángulo C. Y este punto aquí, donde se cortan esas tres bisectrices, es lo que le llamamos
incentro. Es el punto donde se cortan esas tres bisectrices. También tenemos este triángulo escaleno. Y aquí vamos a estar socializando un poco sobre la mediatriz. La mediatriz son rectas perpendiculares al lado opuesto de un triángulo y que pasa por el punto medio de ese mismo lado. Lo que quiere decir esto es que desde este punto yo voy a trazar una línea, pero que sea perpendicular. Aquí no podemos observar que no está perpendicular. No lo podemos observar, está perpendicular, pero vamos a asumir que esta mediatriz está perpendicular al lado BC. Vamos a trazar otra línea. Esta sí se encuentra perpendicular a esa línea. Sí, esta se encuentra perpendicular. Observamos aquí. Se encuentra perpendicular. Recuerden que perpendicular. Ese ángulo que forma aquí esta línea es 90 grados. Y la otra línea que trazamos del lado AC también perpendicular. Y esas tres que se cortan ahí, esas tres mediatrices, le llamamos circuncentro. Circuncentro. Aquí quiero decirte que aquí, esta línea, corroboro de nuevo, no se encuentra perpendicular. Por si tú dejas un comentario diciendo, profe, la línea no está perpendicular, lo estoy asumiendo acá que la línea no está perpendicular. Pero sí, las demás líneas, las demás mediatrices están perpendiculares. Ahora ya viendo lo que son las rectas notables y puntos de un triángulo, vamos a ver nuestro primer teorema. Nuestro primer teorema que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Tenemos este triángulo donde estoy asumiendo que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. ¿Cómo yo puedo demostrar que eso es correcto? Vamos a estar demostrando esta parte. Recuerden que los teoremas necesitan demostración para poder ser verificable. En este caso tengo mi triángulo ABC, tengo mis tres ángulos. Observen el ángulo amarillo, el ángulo B, el ángulo rojo, que es el ángulo A, y el ángulo C en color como azul. Tengo mis tres ángulos. Y estos tres ángulos nos dicen que la suma de ellos suma 180 grados. Ahora, lo primero que vamos a estar trazando por este punto B una línea paralela a este segmento AC. Trazamos esta línea y en el segundo paso decimos que el ángulo alterno interno entre la línea que tracé ahora mismo y el ángulo CA sería este de aquí. Es decir, que este ángulo de aquí, este ángulo beta, es igual a este ángulo C, el ángulo B. Por lo que también digo que este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa de aquí. Y por consiguiente, entonces aquí podemos observar que este ángulo que forma aquí, el ángulo alfa, el ángulo teta y el ángulo beta, forman un ángulo llano. Aquí estamos corroborando entonces que la suma de estos tres ángulos suman 180 grados por esta demostración que estamos haciendo breve. Estos conceptos los estamos realizando sobre los puntos notables y los tipos de triángulos y vamos más adelante a ver lo que son algunos teoremas que son fundamentales para seguir trabajando con los triángulos, pero esto para empezar a trabajar con buscando el ángulo de dicho triángulo y resolviendo algunos ejercicios con respecto a este tema. Bueno, espero que sea de su agrado estos conceptos que estamos realizando aquí en mi canal con su profesor Luis Margarín. Pues nada, espero que le saquen el mejor provecho a estos temas. Pues ya ustedes saben. Nos vemos en otro próximo video.